Eh, bueno, primero que nada saludarlos y agradecerles la invitación. Corpus Juris me ha pedido que me dirija a ustedes para poder compartir algunos minutos de algunas reflexiones de temas que desde mi especialidad he estado estudiando y que son temas de muchísima actualidad en el mundo del derecho penal, que es la rama a la cual yo me aboco en mi ejercicio profesional y académico, ¿no? Mi nombre es Jan Paul Galarza Morales, soy profesor de la Facultad de Derecho de la UPC, en el curso de Derecho Procesal Penal. Asimismo, también soy especialista en Derecho Penal Económico, eh, especialista también en Compliance, que es una rama bastante vinculada al Derecho Penal Económico y el Derecho Penal Empresarial, como espero que se desprenda de la explicación que a minutos voy a iniciar. Y en base a esta expertise y este conocimiento, que viene además acompañado por mi ejercicio profesional, en mi profesión como abogado, me dedico a la asesoría empresarial y hoy más que nunca se habla muchísimo de compliance en esa materia, ¿no? En la actividad empresarial, ahora las empresas, además de todo el entorno regulatorio que tienen que afrontar propio del mercado en el cual se manejan, también tienen que contemplar muy de cerca las obligaciones en materia de compliance que le impone la ley o ellas mismas se autorregulan porque o conllevan consecuencias legales o, por otro lado, sirven, creo que es la finalidad última del compliance, prevenir exposición a riesgos por incumplimientos, ¿no? A riesgos legales por incumplimientos. Em, sí, quizás como introducción podemos ir señalando de que en nuestro país ya las cosas vienen cambiando a pasos, podemos decir, poco correctos. Ni esto no está avanzando con tanta premura, ni tampoco está avanzando con tanta demora. Pero creo que estamos todavía en una etapa preliminar de identificación de en qué nos estamos metiendo en materia de compliance penal. Me refiero a que desde hace ya algunos años atrás el legislador se decantó por aprobar algunas leyes en la materia, fundamentalmente por el interés del Estado peruano de querer incorporarse a unos bloques económicos, ¿no? El OCDE fundamentalmente. Y nació la iniciativa de querer alinear nuestra legislación a las exigencias legales que planteaba este bloque económico, ¿no? Y ahí empezó, pues, la famosa incorporación del tipo penal en el Perú del cohecho activo transnacional, ¿no? Pero esto no quedaba ahí, evidentemente, sino que las exigencias iban más allá. Había un planteamiento, entre otros tantos, pero había un planteamiento particular que era el incorporar sanciones propias a las personas jurídicas, ¿no? El legislador peruano eligió que estas sanciones, más allá del nombre de la ley, que estas sanciones sean de índole penal. Y resalto lo del nombre porque claramente el nombre te induce un error, ¿no? Yo estoy hablando ya de la ley 3424 que, que es denominada como la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? El legislador la bautizó así y el título induce error, porque cualquier persona pensaría que estamos hablando de una norma de índole administrativa con consecuencias administrativas. Veremos que esta norma de contenido administrativo y de responsabilidades de esa naturaleza y sanciones de la misma, poco o nada tiene. El legislador peruano, de repente, por el temor de querer llamar las cosas por su nombre, por la carga semántica que tiene el rotulado penal, de repente la quiso evitar y la terminó denominando como lo que no es. Veremos a continuación de que en realidad es una responsabilidad penal, como sucede en los países donde hemos adoptado los fundamentales lineamientos de esta nueva forma de responsabilidad.
donde se habla sin tapujos de una responsabilidad penal, ¿no? Como me refiero específicamente a la legislación penal española y su artículo 31 bis del Código Penal español. Pero empecemos para entrar en materia. He preparado una pequeña presentación. Eh, la quiero compartir para empezar con ella ayudarnos a hacer el desarrollo de esta exposición. Vamos a ver un segundo, por favor. A ver. Bien. Bien. De lo que vengo a hablarles en estos siguientes minutos es de las implicancias penales de la normativa, las implicancias penales y penales de la nueva normativa en materia de compliance o de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Decía yo de que todo esto se tiene que empezar a entender desde la ley 3424, ¿no? La rotulada como ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Tenemos que empezar a entenderla como una norma que contempla unas mecánicas de atribución de responsabilidad penal corporativa, de una responsabilidad penal atribuible a la persona jurídica, para imponer sanciones a la persona jurídica, y tiene que empezar a ser leída entendiendo que de su contenido se desprenden los propios presupuestos para la imposición de esta sanción a la propia persona jurídica. En doctrina comparada, fundamentalmente se hablan de dos presupuestos para la determinación de una responsabilidad penal corporativa. Y ambos los encontramos en el texto de la ley 3424. El primero es el que se denomina hecho de conexión o hecho de referencia, ¿no? Con diferencias propias de nuestra norma, pero también bastantes semejanzas. Esta premisa está en el artículo 3º, ¿no? Me refiero específicamente al aporte fáctico que tiene que hacer una persona natural para que se entienda que hay un hecho ilícito que desencadenará la responsabilidad penal corporativa. Dice la norma peruana que tiene que ser un hecho a nombre y beneficio de la persona jurídica. ¿Ok? Y los protagonistas de este acto desencadenante son, como dice la norma, los socios, directores, administradores de hecho a derecho, representantes o apoderados de la persona jurídica, y luego personas naturales subordinadas, como pueden ser los empleados de la propia persona jurídica, que hayan actuado por encargo de los primeros o que hayan efectuado el hecho de conexión aprovechando un déficit de supervisión, ¿no? Verán, el legislador peruano contempla, pues, que el hecho de conexión lo pueda cometer cualquier integrante de la alta dirección o de las cabezas de la empresa, o subordinados a esta, sea que actúen por encargo los primeros, ¿no? O sea que cometan los hechos ilícitos por un déficit de supervisión. Ese es el primer presupuesto, el hecho de conexión. El segundo presupuesto es el que se denomina en la doctrina comparada el defecto de organización. Y en nuestra normativa lo vamos a encontrar en el artículo 17 de la ley 3424. No es otra cosa que el concepto que comprende el defecto dentro de la empresa, el déficit de supervisión, de control, de gestión dentro de la empresa que propicie que la misma se convierta en un foco criminógeno, que el descontrol
que la falta de gestión en la misma propicie que en sus actividades y operaciones se puedan perpetrar delitos por ofrecimiento de productos defectuosos, por permitir que en sus procesos se introduzca activos ilícitos, propiciando de esta manera lavado de activos, que se permita o se tolere que determinadas áreas que interactúan con funcionarios públicos puedan realizar actos ilícitos en esta interacción. Eh, en fin, cuanto vacío propicie que en el marco de las actividades de la empresa se incuban, ¿no? Se gesten hechos ilícitos, ¿no? Eh, este defecto de organización se va a confirmar su concurrencia como condición para responsabilizar a la empresa cuando se advierta de que en ella no hay un compliance, no hay un modelo de prevención, no hay un sistema de gestión preventivo que haya evitado este foco gestor de riesgos de índole penal, ¿no? Ahora, para evitar que concurra este presupuesto, hay que hacer efectivamente que en la empresa exista el compliance. Se tiene que haber implementado antes de la comisión del delito, ¿no? Tiene que ser uno, además, que resulte adecuado, o sea, que resulte idóneo, proporcional, correspondiente con los riesgos que enfrenta la empresa en su entorno, la naturaleza de la organización, sus características, sus dimensiones, en fin, y una serie de condiciones que son ad hoc de la persona jurídica y su actividad, y que hacen de que el modelo de compliance del que estemos imaginando para ella sea uno pues hecho a su medida, ¿no? No puede ser uno que se copie y se replique, sino tiene que ser uno que haya sido efectivamente hecho adecuadamente para ella. Y hay un montón, hay varios aspectos de un modelo de prevención de delitos que son imposibles de copiar, de trasladar, porque no todas las empresas son iguales, sus actividades no son similares, tampoco los procesos, en fin. No es tan sencillo como replicar un modelo de prevención de otra organización para la mía, porque no va a superar un análisis de las autoridades competentes de esta supervisión. Este modelo de prevención también tiene que estar contemplado, tiene que estar nutrido de medidas de vigilancia y control y reacción. Es decir, de las medidas de supervisión en la persona jurídica y los procesos, el cumplimiento de sus políticas preventivas, controles, ¿no? Todos estos tienen que funcionar, tienen que estar vigentes y en constante mejora. Y obviamente en el supuesto de que se identifique algún tipo de incumplimiento, hay que tener mecánicas de reacción y remediamiento inmediato, ¿no? Ahora, eh, eh, este defecto de organización que, que se pueda advertir en la persona jurídica, ¿no? Como le digo, pasa mucho por tener bien implementado un compliance en los parámetros que plantea, veremos, la normativa que ya es bastante eh, va más allá de la ley, ¿no? Y vamos a ver que ya hay un par de normas más que le dan contenido a lo que debe tener un modelo de prevención. Eh, Hablando de responsabilidad penal corporativa, vamos a ver que en el debate internacional hay por lo menos dos grandes tendencias respecto a entender en qué consiste esto. O es un modelo de heteroresponsabilidad o responsabilidad por el hecho ajeno. Esta corriente parte de las premisas como que es necesario un hecho de conexión de una persona natural para poder atribuir responsabilidad penal a otra, como la persona jurídica, que no deja de ser una suerte de responsabilidad por transmisión o responsabilidad vicarial, ¿no? Y la otra tendencia es asumir de que esto es una nueva forma de responsabilidad y que debería ser entendida como una forma de autorresponsabilidad, ¿no? Fundamentalmente, esto pasa por la pretensión
de que esta nueva forma de atribución de sanciones y determinación de responsabilidades, esta, llámese responsabilidad penal corporativa, respete los principios de autorresponsabilidad, de responsabilidad por el derecho propio, que alimentan el derecho penal vigente, ¿no? Pasar por alto esto de manera tan ligera es sumamente criticado por aquellos que defienden un derecho penal que no se distraiga de sus principios rectores garantistas, ¿no? Y claro, como siempre, hay unas posiciones eclécticas o mixtas, ¿no? Pero siempre el debate va a estar entre las dos primeras, entre las posturas de la heteroresponsabilidad y de la autorresponsabilidad. En esta exposición, más allá de tomar posición sobre cuál de estas dos posiciones es, lo que sí puedo a estas alturas hacer propio es que sin duda alguna tenemos que, y ojalá los futuros años lleven este debate en ese cauce, de que se tiene que entender esta forma de responsabilidad penal corporativa o te tiene que llevar a que sea cada vez más una forma de atribución de autorresponsabilidad. Por respeto a los principios y garantías de la autorresponsabilidad penal, pero también además porque veremos que eso le da una suerte de lógica correcta al proceso penal que afronta la persona jurídica. ¿Qué implicancias tiene el compliance en la imputación penal? Por lo menos, desde mi perspectiva, hay 4 que son inequívocas, ¿no? Primero, el compliance sirve para la determinación de responsabilidad individual de las personas. Una organización en compliance es una organización que ha determinado las esferas de dominio y de competencias en cada función. Si eso ya está preestablecido con clara diferencia y contraste, eso va a coadyuvar a que sea más fácil de identificar quién incumplió la función que le correspondía cumplir. Y eso, como ustedes entenderán, es materia prima o piedra angular para poder determinar imputaciones por omisión de funciones o imputaciones por incumplimiento de un deber de cuidado, por ejemplo. El tener que saber qué es lo que tú tenías que hacer, qué es lo que tú debías cuidar, cuál era tu riesgo permitido, te va a ayudar muchísimo a determinar las responsabilidades penales individuales. Esas esferas, objetivar esas esferas de competencia y de responsabilidad de cada integrante de una organización es algo que se puede conseguir con un compliance, ¿ok? Y esto me lleva a los siguientes puntos, ¿no? Que también con estas autodeterminación de responsabilidades, con esta delimitación de esferas de dominio, se puede llenar, pues, conceptos a desarrollar en imputaciones como el deber de cuidado, ¿no? O como la posición de garante, ¿no? Para imputaciones por omisión impropia, ¿no? Y también, finalmente, vamos a ver cada vez más, de forma más notoria, cómo tipos penales con elementos normativos o con elementos que tengan que ser llenados de contenido, con elementos del tipo que tengan que ser llenados de contenido, eh, además de las clásicas remisiones normativas a otra norma o reglamento, ¿por qué no? Tendrán que necesitar llenarse de contenido no con norma conocida como la norma oficial, el hard law dictado por el Estado o por los entes reguladores específicamente, no, sino que podrá ser llenada con normativa que sea parte de la autorregulación de la propia empresa, con el soft law, ¿no? Lo cual trae pues algunas implicancias con el principio de legalidad, yo lo sé, pero es algo que yo veo muy, muy, muy posible que empiece a suceder en nuestro país, ¿no? Que el legislador, voluntaria o involuntariamente, plantee tipos penales nuevos o ya existentes quizás, ¿no? Probablemente, pero que tengamos que llenarlo de contenido con soft law, con la norma dictada por la propia organización para regular sus actividades. ¿En qué estamos actualmente en términos normativos en nuestro país? Este es el panorama legislativo. Tenemos la ley 3424, la ley de responsabilidad de personas jurídicas, se ha dictado su reglamento, que es el Decreto Supremo 2
2019-JUS. La SMV, que es la entidad que va a fiscalizar el compliance en las empresas, ha publicado unos lineamientos que son básicamente sugerencias de cómo las empresas deben implementar cada uno de los elementos mínimos del compliance. Y me parece un acierto que eso se ha publicado, pues nos da líneas, directrices para poder hacer una buena implementación y que antes se sepa qué es lo que tienes que hacer para pasar el examen, entre comillas. Hay una directiva dictada por el Poder Judicial que es una suerte de antecedentes criminales de las personas jurídicas, va a ser un registro de personas jurídicas sancionadas, y en términos procesales tenemos los artículos que el legislador procesal del 2004 contempló en el Código, ¿no? Recuerdan que el Código Procesal Penal del 2004 ya habla de sujetos pasivos de la imputación, ¿no? Y contempla como tal la posibilidad que sean también personas jurídicas, ¿no? Y eso nos lleva a las implicancias procesales de la cuestión, ¿no? Si le damos una vuelta y una revisada a la ley 3424, veremos, y el reglamento, veremos de que la ley lo que plantea es de que la persona jurídica pueda ser objeto de investigación preparatoria, en la medida en que se dicte un informe favorable a ese propósito por la entidad fiscalizadora que será la SMV. Dice la norma de que la SMV visitará a pedido de la Fiscalía, visitará a la empresa y de advertir que el compliance no existe o es deficiente, emitirá un informe técnico, lo enviará a la Fiscalía y la Fiscalía con ese informe técnico podrá procesar a la persona jurídica. Un requisito de procedibilidad, ¿no? Como otros tantos que hay en nuestra legislación. Bien, estamos hablando del procesamiento de empresas en sede penal. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que esto se va a incoar en otro proceso en paralelo al de la persona natural involucrada. No, claramente eso no va a ser así. Va a ser un solo proceso penal que va a tener dos sujetos pasivos de la imputación. La persona natural involucrada o personas naturales involucradas, que serán los autores del hecho de conexión, del presupuesto fáctico del que hablé hace unos minutos atrás, y sentada al costado de estos, en el banquillo de los acusados o de los investigados, estará la persona jurídica a través de un representante. El marco normativo ya previsto desde 2004 por el legislador peruano habilitan esta posibilidad. Repito, ya se decía desde ese entonces que las empresas podían ser sujetos pasivos de la imputación en el proceso penal. Y eso es lo que está proponiendo también algunos años atrás la ley 3424. Eso es lo primero. Va a ser un proceso con dos sujetos pasivos, las personas naturales y al costado la persona jurídica, ¿no? El segundo aspecto importante va a ser los objetos de este proceso. Ya no va a ser un proceso cuyo objeto únicamente sea el hecho de conexión o el hecho de referencia, delito base, en fin, como quieran llamarlo, pero el hecho ilícito cometido por personas naturales. Ese no va a ser el único objeto. Tampoco únicamente va a ser el objeto civil del proceso penal, no. También va a ser parte de los objetos a debatir en el proceso penal los hechos propios de la persona jurídica. Es decir, tu empresa contabas, ¿no?, con modelo de prevención, este modelo de prevención funcionaba bien o no funcionaba, el hecho delictivo o hecho de conexión fue perpetrado también en beneficio de la persona jurídica, o eso no fue así, o se hizo burlando el compliance de la persona jurídica, en fin, una serie de cuestiones que versan sobre ese otro sujeto pasivo, la persona jurídica, y por ende otro objeto del proceso vinculado en estricto a ella, a diferencia de las cuestiones vinculadas a la persona natural. En fin, y como veremos, los presupuestos son diferentes. En consecuencia, las condiciones para que se aplique la responsabilidad a cada uno de los sujetos pasivos son también distintos. Mientras que la responsabilidad de la persona natural dependerá de los presupuestos clásicos, pues, ¿no?
una tipicidad, una antijuricidad, que haya una imputabilidad contra esta. eh, Contra la persona jurídica serán otros presupuestos. Son los que acabo de mencionar hace unos minutos cuando empezó esta exposición. El hecho de conexión y el efecto de organización. Son presupuestos absolutamente diferentes, ¿ok? Y la atribución de responsabilidad luego de un juicio contra el logro de una sentencia pasará por el debate y la acreditación de estos presupuestos, ¿ok? Y claro, en este proceso contra la persona jurídica tiene que gozar de los derechos y garantías semejantes o similares a los que tiene la persona natural involucrada. El artículo 93.1 del Código Procesal Penal va en ese sentido. Pero, hoy por hoy es un enunciado declarativo, a mi entender, porque falta muchísimo por desarrollar para dar un marco procesal que habilite lo que dice el 93.1 del procesal penal, que la persona jurídica goza de los derechos y garantías que da este código al imputado, que todos, ¿no? No, yo creo que para lograr ello hay mucha tela por cortar y ese es uno de los grandes problemas que yo veo para la aplicación de esta ley, el vacío o déficit en regulación procesal. Otro aspecto importante es el contar con una defensa, con un representante de defensa legal técnica, ¿no? Que dice la norma no podrá ser la persona natural que se encuentre imputada por los mismos hechos. Concede también derecho de defensa, asistencia gratuita y concede también el derecho a guardar silencio ni a declararse culpable, así como el derecho a la última palabra. Estamos hablando, repito, de la persona jurídica. Otro punto que también, nuevamente, no hay nada regulado, esto está por trabajar, esto está por debatir, es cómo se aplicará el derecho a la no autoincriminación para las personas naturales, ¿no? Porque así como con las personas, así como con las personas naturales, perdón, las personas jurídicas también tienen el derecho a la no, deben tener el derecho a la no autoincriminación. Y esto va a propiciar situaciones complejas, ¿no? Al igual como pasa con la persona natural, bueno, una persona jurídica a través de sus representantes también podrá ser citada como testigo, ¿no? Podrá ser citada, pues, antes de ser imputada, a querer, a ser convocada para que entregue información. Entonces, eso es un escenario en el cual, pues, la persona jurídica estará en la disyuntiva de entregar información o no, porque, claro, podría ser que próximamente sea considerada como investigada, ¿no? O también puede ser de que en sede administrativa, sabemos que las personas jurídicas responden a entes reguladores, están supeditadas a procedimientos administrativos sancionadores. Puede ser que en ese escenario se les requiere información, la entreguen y esta información sea utilizada luego para ser sancionados en sede penal. Hay, por ende, escenarios en los cuales la persona jurídica válidamente puede y debería evaluar si es que, si es que le beneficia o no entregar información, porque de esa manera podría estar incurriendo en una autoincriminación. ¿Ok? Repito, esto es algo que hay que trabajar porque no hay mucho todavía, no hay nada en realidad en nuestro país sobre la materia más que algún debate que por ahí se está dando, muy focalizado, honestamente. Luego está el tema, está lo vinculado a la carga de la prueba, ¿no? Eh, ¿Quién tiene que probar, por ejemplo, el defecto de organización? ¿Quién lo debería probar, ¿no? Y acá es clave la postura que tomemos respecto a qué tipo de responsabilidad es la responsabilidad penal corporativa. Eh, si es una responsabilidad propia de la persona jurídica, al igual como pasa con la persona natural, quien deberá probar la tipicidad, la antijuricidad, la ausencia de una causa de justificación, deberá ser la fiscalía. La fiscalía es quien tiene la carga de la prueba de la imputación, la que tiene que probar en una acusación robusta y sólida que el hecho ilícito ha sido cometido por el procesado. Entonces, así las cosas, creo yo
de que es clave que, como dije hace unos minutos atrás, evaluar, tomar posición por una autorresponsabilidad, porque en clave procesal eso también traerá que sean las cosas como vienen sucediendo siempre, que sea la fiscalía quien es el titular de la pretensión sancionatoria, quien deba asumir la responsabilidad de probar que todos los presupuestos para que la persona jurídica sea sancionada concurran en el caso en particular. Es decir, la persona jurídica, la fiscalía, perdón, deberá probar que se ha dado el hecho de conexión, que ese hecho de conexión fue hecho en beneficio de la persona jurídica, no en beneficio exclusivo de la persona natural involucrada, y también deberá probar que existió un defecto de organización por un no compliance o un compliance defectuoso, ¿no? Eh, de esa manera podamos sostener que la antijuridicidad del delito corporativo puede ser probada por el Ministerio Público, ¿no? Esto en otras latitudes ya hay un debate, honestamente, todavía pendiente, en curso, mejor dicho, pero hay sendas decisiones de los máximos órganos jurisprudenciales que se decantan porque el deber de la carga de la prueba sea exigible, por lo que he explicado, a la Fiscalía. Ello evidentemente no implica de que la empresa tenga que estar de brazos cruzados esperando que la Fiscalía haga su trabajo. La empresa también, si tiene un compliance logrado o un funcionamiento, le interesa probar esto, ¿no? Claramente, eh, su interés probatorio versará por algunas implicancias del hecho de conexión, por ejemplo, que este fue realizado en beneficio exclusivo de la persona natural involucrada, no en beneficio de la persona jurídica, que es uno de los presupuestos para la sanción de la empresa, o que, esto se hizo burlando el compliance. El compliance existía y funcionaba, pero la persona natural involucrada, aprovechando su posición, burló el compliance de la empresa, ¿no? Y eso es algo que es obviamente, evidentemente, es de interés de la persona jurídica y tiene todo el derecho de ofrecer actividad probatoria para evidenciar ello. Y lo segundo, que claro, también hay un legítimo interés de la propia persona jurídica en probar la preexistencia de su compliance y el adecuado funcionamiento del mismo, ¿no? Eh, eh, para de esa manera atacar la presunta antijuricidad que la Fiscalía le quiere armar, ¿no? Le quiere imputar. Como decía también hace unos minutos, esto que es lo que nos propone el legislador, que así viene siendo interpretado en países con más años de experiencia en lo que es responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eh, es todo un camino por avanzar en nuestro país, ¿ok? Me refiero porque todavía no hay jurisprudencia, no hay mucho expertise y claramente no el suficiente debate. Lo cual no me deja de parecer peligroso porque creo que cuanto más debate haya y más difusión hace que alguna reforma o algún entendimiento cabal de la norma y sus implicancias se pueda dar. Pero todo esto, que yo creo que se puede aumentar en gravedad si contemplamos los vacíos que hay en el aspecto procesal. Eh, Hay puntos claves de la materia que no han sido abordados por el legislador todavía, que los artículos vigentes del Código Procesal Penal resultan insuficientes para cuestiones como las que mencioné hace unos minutos, el derecho a la no autoincriminación, eh, más regulación sobre la actividad probatoria, el valor probatorio de las investigaciones internas que asuma la persona jurídica por hechos ilícitos que se encuentren. El compliance pasa por dar mecánicas de denuncia protegida en la persona jurídica, ¿no? Y bueno, esas denuncias conllevan investigaciones internas. Bueno, y la pregunta del millón es, ¿y esta investigación interna qué validez jurídica va a tener en el proceso penal? Eso no está aún regulado, ¿no?
la tutela que se va a hacer a acreedores, trabajadores y accionistas, en caso la persona jurídica sea intervenida o sea sancionada, ¿no? Recordemos que una persona jurídica es la comunión de intereses de distintas personas. Eh, la regulación es todavía insuficiente en lo que es la transformación societaria, ¿no? ¿Cómo se va a abordar procesalmente que una empresa deje de existir en pleno proceso? Eh, en fin, una serie de supuestos que el legislador no ha abarcado todavía. Y finalmente, la prueba de descargo de compliance, la prueba de parte, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta, ¿no? Porque efectivamente, fíjense, la ley contempla de que la SMV va a hacer un informe técnico de acreditación del no compliance. Y ese es el informe o la bala de plata de la Fiscalía, ¿no? Que tiene categoría de informe pericial, ¿no? ¿Y qué tiene la defensa? La defensa tiene que tener algo similar, que es un informe pericial de parte. Bueno, seguramente en los próximos años vamos a ver en nuestro país que van a surgir, pues, esa oferta técnica de servicios, y lo cual es positivo, pero creo yo de que esto tiene que ser contemplado, su aplicación, su presentación, tiene que estar regulado en nuestra norma procesal para que también sea y obviamente tiene que haber, eh, tienen que surgir círculos o colegios o instituciones que le den categoría a los peritos en compliance, ¿no? Un registro de peritos, requisitos exigentes para ser perito en compliance, un peritaje bien hecho en compliance, un peritaje de parte me refiero, puede tumbarse un proceso penal. Como ejemplo, les cito el caso Bankia en España, ¿no? Sentencia de 2020, proceso penal contra un banco importante español que se derrumbó porque la defensa hábilmente presentó una pericia de parte que demostraba que sí había compliance en la empresa, ¿no? En contradicción con lo que sostenía la fiscalía. En fin, como verán, es un tema interesante y es un tema que además hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por debatir y mucho camino que hacer al andar. Y eso es uno de los fundamentales motivos por los cuales elegí, porque el público objetivo de esta entrevista son gente joven, como ustedes, a los cuales seguramente un tema de esta naturaleza les va a incentivar y motivar para continuar sus estudios. Gracias por el tiempo brindado, yo me despido, estando a sus órdenes para cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias.